La Plaza Mayor o de Bolívar ha sufrido a lo largo de su historia múltiples transformaciones, probablemente la más importante de ellas en 1959, que estuvo encabezada por los arquitectos Guillermo Avendaño y Fernando Martínez. Es una intervención polémica y discutida que a veces es difícil de entender. El arquitecto Carlos Niño nos da pistas para poder entender esta intervención. En 1960 hubo un concurso para arreglar la Plaza de Bolívar. Antes tenía 4 jardineras en los 4 puntos cardinales y en el centro como una fuente. Inclusive para la conferencia panamericana pusieron unos globos que fueron un fiasco. Las bolas, ¿no? Y muy pronto los quitaron. Pero lo que hace Fernando Martínez es unir la séptima y la octava para que no quede ni como en Manizales, que hay como una especie de acantilado y luego sí la plaza, o que se hubiera venido al nivel de la séptima y hubiera tapado el edificio Líbano. Entonces él se viene en línea recta, pero en línea recta se venía antes la calle décima y uno veía que el estilobatos, que son las gradas del Capitolio, iban mordiéndose, iban saliendo a pedazos. Parece que se estuvo hundiendo. Entonces parecía como un barco hundiéndose. Entonces lo que hace Fernando es que el estilobatos se vuelva horizontal. Pero ¿cómo hace para resolver una línea que viene inclinado y se encuentra con un estilobatos horizontal? Entonces él hace un triángulo entre la base de la escalinata y un punto imaginario, y en ese triángulo horizontal pone la estatua de Bolívar. Que es realmente el único sitio plano. Que es el único sitio plano. Él siempre se quejó de que el Bolívar de Tenerani era muy bello, pero muy chiquito. Porque no venía para acá tampoco. Porque no era para acá. Entonces trata de ponerle el basamento, pero que no lo haga ver más chiquito todavía. Hubo también problemas con el eje, si ponerlo en el eje del Capitolio, si ponerlo en el eje de la plaza. Pero entonces hace ese triángulo plano y luego unas superficies alabeadas que van llevando la séptima a la octava y crear esta plaza dura. Hubo gran oposición, por ejemplo, Germán Arciniegas publicó un artículo en que dice: la pobre Plaza de Bolívar quedó como un secadero de café, porque antes había zonas verdes y rejas decimonónicas, etc. Pero Fernando Martínez estaba pensando en 2 cosas: que las plazas coloniales eran duras y de piedra, como la imagen que podemos ver hoy en la plaza de Villa de Leyva, pero además que la Plaza de Bolívar era el centro del pueblo que viene a hacer homenajes o a hacer protestas y que llega en cantidades enormes y que cuando se llena no da abasto. Pero además cuando está vacía le da como una grandiosidad. El Zócalo de México, que es tan bello, también es completamente desnudo, para que sea como el centro de este hermosísimo marco que tiene 3 costados maravillosos: el costado religioso, el costado legislativo y el costado municipal, más el costado del Palacio de Justicia, que en mi opinión ese sí fue el fracaso de la plaza. La maestra Cuca Taburelli, docente y bailarina profesional, completa 40 años de vida artística y de servicio a las nuevas generaciones interesadas en la danza. Por tal motivo, acaba de ser lanzado un libro que resume su carrera a manera de homenaje. Decir, hacer, bailando la mano en el papel, el cuerpo imaginando baila. Bailar no es una imagen, es bailar, no imaginar, es sentir. Cuca Taburelli pues es casi que ícono de la danza en Bogotá. Ella ha estado presente como en la historia de la danza contemporánea en casi que todas sus generaciones. Sigue siendo maestra y sigue, de alguna manera también sigue siendo artista, que eso es algo que hay que rescatar profundamente. Es decir, es hacer, baila, es dar, es recibir, es vivir, baila. Vivir bailando
Baila viviendo, el cuerpo se desliza. Bueno, mi nombre es Cuca Taburelli, nombre artístico. Viene de la familia, que mi hermana mayor dijo que Cuquita cuando me vio recién nacida y quedé Cuquita. De ahí, o sea, desde sus alumnos se generaron los primeros maestros de danza contemporánea, de esos maestros, los bailarines, los nuevos maestros. Ha sido una cadena de generaciones de danza contemporánea que surgieron y que se fortalecieron a raíz del trabajo que ella hizo aquí en Bogotá. Yo salí de la Argentina en el año 76, en un momento político difícil. Llegué a Colombia por recomendaciones de gente amiga en Ecuador, porque llegué primero a Ecuador, donde tengo una hermana que todavía vive en Quito. Me ofrecieron trabajo, yo no pensaba, mi proyecto o mi fantasía o sueño era llegar a México. Nunca llegué a México hasta hoy. Vine a quedar ya en el 77. En poco tiempo logré organizar mis papeles, trabajar primero que nada en un colegio, después en la universidad pedagógica y en el estudio, que en ese momento era un gran estudio de danza con niveles, con proyecto de escuela, que manejaban Irina Brecher y Rafael Sarmiento. Siente, ve, tiembla, siente. Era realmente ¿cómo se dice esto? Abrir un camino, porque no había prácticamente gente que trabajara la danza contemporánea, salvo este estudio con Irina, pero ella se fue y bueno, yo al poco tiempo también decidí mi rumbo a Alemania, porque ocurrió, lo acabo de escribir para incorporar al libro, cómo fue mi contacto. Llegó la compañía de Pina Bausch aquí a Bogotá, la vi, y en la puerta del Teatro Jorge Eliezer Gaitán hablé con el señor Schmidt del Goethe Institut y le pedí que me hiciera el contacto, que yo quería ir a conocer esta compañía, a trabajar con ellos. Y llegué de invitada a mitad del 82 y ahí me quedé en Alemania pues 12 años, pero no en la compañía, pero sí viviendo y trabajando y haciendo mis cosas. Como lo dirán muchos otros maestros también, el espíritu artístico y el espíritu de la danza lo instaló en nosotros ella. Cuando hice mi primer solo importante en Buenos Aires me dijeron, tú eres más actriz que bailarina, pero bueno, a partir de cierto tiempo y de conocer más otras expresiones, decidí que mi trabajo se llama danza-teatro, por eso mi libro se llama 40 años de danza-teatro. No es un poco de teatro más un poco de danza, es danza-teatro que incluye elementos técnicos de los dos campos y crea un nuevo lenguaje. Entonces, por eso para mí es una sola palabra, no tiene guioncito en el medio, lo escribo pegado. Aquí terminamos este recorrido por la Plaza de Bolívar y las edificaciones que la circundan. Les recuerdo que cualquier comentario o sugerencia nos lo pueden enviar por escrito a la siguiente dirección: cultura.capital@canalcapital.gov.co, y también nos pueden visitar en Facebook.